Imagina que alguien escribió tu historia completa antes de que nacieras. No los grandes rasgos, no las generalidades, tu historia, con detalles específicos, con nombres, con territorios, con características que definen quién eres hoy. Ahora imagina que ese texto tiene más de 3000 años de antigüedad. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque en las páginas más antiguas de la Biblia, escritas siglos antes de que existiera el Islam, antes de que naciera el profeta Muhammad, antes de que se construyera la primera mezquita, hay algo que muy pocas personas han visto con claridad. Una profecía, detallada, específica, verificable. Y cuando la leas completa, ya no podrás ignorarla. Bienvenido. Esto es lo que la Biblia dice sobre el Islam. Para entender el origen de todo, necesitamos retroceder hasta el comienzo, hasta un hombre llamado Abraham. Dios se le apareció en una tierra llamada Ur de los Caldeos, como una instrucción que debió sonar absurda. Deja todo lo que conoces, abandona a tu familia, tu tierra, tu cultura, y camina hacia un lugar que yo te mostraré. Abraham obedeció, y en ese acto de obediencia comenzó la historia más larga y más complicada que la humanidad jamás ha vivido. En Génesis 12, Dios le hizo una promesa que abarcaba mucho más que una sola familia. Te haré una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Eso no es una promesa pequeña, eso es una declaración que abarca a la humanidad entera. Abraham llegó a Canaán. Dios se le apareció nuevamente, le mostró la tierra y le confirmó que sería para sus descendientes. Pero había un problema enorme. Abraham no tenía hijos, y los años seguían pasando. Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Cada año que pasaba hacía que la promesa de Dios pareciera más imposible. Así que Sarai tomó una decisión que, según las costumbres de aquella época, parecía completamente razonable. Tenía una sierva egipcia llamada Agar, y le propuso a Abraham algo que cambiaría el rumbo de la historia humana para siempre. El Señor me ha impedido tener hijos. Entra a mi sierva. Quizás por medio de ella pueda yo tener familia. Abraham aceptó. No fue el plan original de Dios, pero fue una decisión humana tomada con impaciencia, y Dios, que convierte incluso nuestros errores en parte de su historia, lo permitió. Agar concibió, y en el momento en que supo que llevaba al hijo de Abraham en su vientre, algo se fracturó dentro de aquella casa. La mujer que había sido sierva ahora cargaba algo que Sarai nunca había podido darle a su esposo, un heredero. El poder cambió de manos en un instante. La Biblia no endulza lo que pasó después. Sarai la trató con crueldad. Agar, embarazada y desesperada, huyó. Una mujer sola en el desierto, sin destino, sin agua, sin esperanza. Pero lo que ocurrió a continuación cambió todo. En Génesis 16 se registra algo extraordinario. Un ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial en el desierto y le habló. Esto no era algo que ocurriera todos los días. En toda la historia bíblica hasta ese momento, los encuentros directos con el ángel del Señor eran raros, reservados para momentos de enorme importancia profética. Y aquí estaba ese ángel, hablando con una sierva egipcia embarazada que huía sola por el desierto. El ángel le hizo una pregunta directa. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Agar respondió con honestidad. Voy huyendo de mi señora Sarai. Lo que vino después fue una profecía de una precisión que todavía hoy resulta difícil de ignorar. El ángel le dijo que volviera, que se sometiera, y luego le reveló el futuro de su hijo con palabras que quedarían escritas para siempre. Estás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael, en hebreo, Dios escucha. Cada vez que Agar pronunciara el nombre de su hijo, estaría declarando que Dios la había escuchado a ella, una mujer sin poder, sin tierra, sin familia, en medio del desierto. Pero la profecía continuó con algo que ha resonado durante 40 siglos. Él será un hombre fiero, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Detente aquí un momento. Esto no es una maldición. En el mundo antiguo, el asno salvaje era el símbolo de la libertad absoluta, del espíritu indomable, del ser que no puede ser capturado por ningún amo.
Era una descripción profética de un pueblo que sería libre, guerrero, independiente, y que viviría en tensión permanente con las naciones que lo rodeaban. Agar volvió, obedeció, y cuando llegó el momento, dio a luz a un niño. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham. 13 años de enseñanzas, de historias, de rutinas compartidas. 13 años en que Abraham debió creer que este era el hijo prometido, el heredero a través del cual Dios cumpliría todo lo que había prometido. La Biblia no nos da muchos detalles de esos años, pero podemos imaginarlos. Ismael creció aprendiendo de su padre la historia del Dios que lo había llamado desde Ur. Aprendió a pastorear los rebaños en las colinas de Canaán, pero también aprendió de su madre egipcia, la lengua, las costumbres, las habilidades de supervivencia en el desierto. Esa mezcla de culturas, la herencia hebrea de su padre, la raíz egipcia de su madre, moldearía la identidad de los pueblos que vendrían después de él. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo, y esta vez lo que dijo sacudió todo lo que Abraham creía saber. Dios cambió su nombre. Ya no sería Abraham, ahora sería Abraham, padre de muchas naciones. Y luego llegó el anuncio que lo cambió todo. Sarai, ahora Sara, quedaría embarazada, tendría un hijo, y ese hijo sería el heredero del pacto. Abraham cayó de bruces y se rió, no de incredulidad, sino de asombro absoluto. Tenía 99 años, Sara tenía 90. Y entonces Abraham pronunció las palabras que revelan cuánto había llegado a amar a Ismael en esos 13 años. Ojalá Ismael viva delante de ti. Era una súplica, un padre que amaba a su hijo y no quería perderlo. La respuesta de Dios fue clara, pero también fue gracia. En cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y lo multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. 12 príncipes, una gran nación. Fíjate bien en esas palabras, porque vamos a volver a ellas. Un año después, cuando Abraham tenía 100 años, nació Isaac. El milagro que parecía imposible se hizo realidad. Ahora había 2 hijos en la misma casa. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero del pacto, el hijo de Sara. Ismael, el hijo mayor, el hijo de Agar, el adolescente que había crecido creyendo que él era el heredero. La tensión era inevitable. Durante la fiesta del destete de Isaac, Sara vio algo en el comportamiento de Ismael. La Biblia usa una palabra hebrea que puede significar desde burlas hasta algo más serio, y reaccionó con una dureza que todavía hoy resulta difícil de leer. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo Isaac. Sara ni siquiera usó sus nombres. Para ella eran esta sierva y su hijo. La Biblia nos dice que esto entristeció profundamente a Abraham. Era su hijo. Había vivido con él durante casi 17 años. Pero esa noche, Dios habló a Abraham. No te parezca grave esto por el muchacho y por tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, escucha su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. A la mañana siguiente, Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, los puso sobre los hombros de Agar, y los despidió. Ese momento, un padre enviando a su hijo al desierto con pan y agua, es uno de los más desgarradores de toda la Biblia. Agar e Ismael caminaron hacia el desierto de Beerseba. El pan se acabó, el agua se acabó, el sol del desierto es implacable. Llegó un momento en que Agar ya no pudo más. Colocó a Ismael, ya un adolescente, bajo uno de los arbustos, y se alejó unos pasos para no verlo morir. Se sentó sola y comenzó a llorar. Esta era la segunda vez que Agar huía al desierto. La primera vez huyó embarazada. Esta vez huía con su hijo muriendo de sed. Pero había algo que Agar había olvidado. Años antes, ella misma le había dado un nombre a Dios que ninguna otra persona había usado antes. Lo llamó el que me ve, el Dios que la vio cuando nadie más la veía. Y ese Dios seguía mirando. Génesis 21:17 dice que Dios escuchó la voz del muchacho, no la de Agar, la de Ismael.
El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua que había estado ahí todo el tiempo, pero que sus lágrimas y su desesperación le habían impedido ver. Llenó el odre, le dio de beber a su hijo, y la promesa continuó. La Biblia dice algo que vale la pena leer despacio. Y Dios estaba con el muchacho. No fue a pesar de todo lo que había pasado. Dios estaba con Ismael. Ismael creció en el desierto. Se convirtió en un arquero experto. Su madre le buscó una esposa de Egipto, su tierra natal. Y así comenzó la historia de un pueblo que habitaría el desierto durante miles de años. Cuando Ismael murió a los 137 años de edad, dejó atrás algo que la Biblia registra con una precisión notable. 12 hijos, exactamente los 12 príncipes que Dios había prometido a Abraham. Génesis 25 los lista por nombre: Nebaiot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Cada uno se convirtió en el patriarca de una tribu. Cada uno dio nombre a un pueblo. Y estos pueblos se establecieron en una región que la Biblia describe así: desde Avila hasta Sur, frente a Egipto en dirección a Asiria. Eso es prácticamente toda la península arábiga. Los descendientes de Ismael no desaparecieron en el desierto. Se multiplicaron, se expandieron, se convirtieron en una presencia constante en el mundo bíblico. Uno de sus hijos merece atención especial: Kedar. Kedar, el segundo hijo de Ismael, dio nombre a una tribu que aparece repetidamente en las Escrituras. Los kedaritas fueron conocidos por sus tiendas negras de pelo de cabra, por su habilidad con el arco, por su control de las rutas comerciales de Arabia. Eran guerreros, eran mercaderes, eran libres. El libro de Isaías los menciona específicamente como arqueros temibles. Jeremías habla de campañas militares organizadas específicamente para contenerlos. El libro de los Salmos los usa como símbolo de hostilidad y conflicto. No eran un pueblo menor. Eran una fuerza que los imperios del mundo antiguo tenían que tomar en serio. A lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, los descendientes de Ismael aparecen en momentos clave. ¿Recuerdas la historia de José? Cuando sus hermanos lo arrojaron al pozo y luego decidieron no matarlo, fue una caravana de ismaelitas la que pasó en ese preciso momento. Viajaban de Galaad a Egipto cargados de especias, bálsamo y mirra. Fueron ellos quienes compraron a José por 20 piezas de plata. Los ismaelitas no eran nómadas pobres que deambulaban por el desierto. Eran comerciantes prósperos que controlaban las rutas entre Mesopotamia y Egipto. Transportaban las mercancías más valiosas del mundo antiguo. En el libro de los Jueces encontramos otro detalle fascinante. Después de que Gedeón derrotó a los madianitas, un pueblo emparentado con los ismaelitas, el botín incluía 1,700 siclos de oro solo en aretes. Los ismaelitas usaban oro. Sus camellos llevaban ornamentos decorativos. No eran un pueblo del margen de la historia. Eran actores centrales en la economía y la política de toda la región. El Salmo 83 contiene algo que muchos estudiosos consideran una de las profecías más relevantes para comprender el presente. Describe una conspiración de naciones contra Israel cuyo objetivo declarado era simple y brutal: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Entre los pueblos listados en esa conspiración están los ismaelitas, y el texto no dice que esto pasó una vez y ya. La tensión descrita en Génesis 16, que Ismael habitaría en hostilidad hacia sus hermanos, se convirtió en un patrón que atraviesa toda la historia bíblica. El profeta Isaías dedicó atención específica a los pueblos de Arabia, y lo que escribió resulta extraordinariamente revelador. En Isaías 21 hay un oráculo directo sobre Arabia. Dentro de un año, según los años de un jornalero, toda la gloria de Kedar será acabada, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Kedar, serán reducidos. Esto describe una derrota militar de los kedaritas, probablemente a manos de Nabucodonosor. Pero lo que hace notable este texto es su misma existencia. El hecho de que Isaías tuviera que profetizar contra Kedar demuestra que Kedar
era lo suficientemente poderoso como para merecer atención profética. Pero Isaías también escribió algo completamente diferente sobre estos mismos pueblos. En Isaías 42:11, en el contexto de una gran proclamación de alabanza universal, aparece este versículo: «Eleven la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Quedar. Canten los que moran en Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo». Quedar, el mismo pueblo descrito como guerrero y hostil, es llamado a levantar su voz en alabanza a Dios. Y en Isaías 67 aparecen nombres que no deberían estar ahí si los descendientes de Ismael fueran simplemente irrelevantes para el plan de Dios. Todos los ganados de Quedar se juntarán a ti, carneros de Nebaiot te servirán, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Nebaiot y Quedar, el primero y el segundo hijo de Ismael, ambos mencionados como participantes en la adoración futura al Dios de Israel. Eso no es irrelevancia, eso es inclusión profética. En el siglo VII después de Cristo, algo extraordinario ocurrió en el corazón de Arabia. En la misma península arábiga, donde los descendientes de Ismael habían vivido durante más de 2000 años, surgió una nueva fe. Una fe que reconoce a Abraham como padre, que honra a Ismael como su primer hijo, que venera los mismos lugares que los ismaelitas habían habitado durante siglos. El Islam nació entre los árabes, y los árabes, desde los tiempos de la Biblia, han sido identificados como los hijos de Ismael. Esto no es una interpretación forzada, es geografía, es genealogía, es historia. La Meca, el lugar más sagrado del Islam, está en el Hiyaz, la misma región donde los ismaelitas establecieron sus campamentos y rutas comerciales durante milenios. La tradición islámica ubica a Ismael e Agar en ese mismo lugar. La Kaaba, según la tradición, fue construida por Abraham e Ismael juntos. El Islam, en su propia narrativa fundacional, se describe como heredero de la fe de Abraham a través de la línea de Ismael. Ahora bien, la Biblia hace una distinción que es importante no ignorar. El pacto, la línea del Mesías, la promesa central, fue a través de Isaac, no de Ismael. Eso está claro en el texto. Pero Ismael también recibió una promesa real, una bendición real, un futuro real. Y esa promesa, haré de él una gran nación, se cumplió con una exactitud que es difícil de atribuir al azar. El apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia con una advertencia que resulta notable cuando se lee en este contexto. En Gálatas 1, 6-9, Pablo declara algo que muy pocas veces se cita completo. Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no dice, si algún maestro falso. Dice específicamente, incluso si un ángel del cielo llega con un mensaje diferente. Esa especificidad es llamativa. La tradición islámica afirma que el ángel Gabriel se apareció a Muhammad durante 23 años y le dictó el Corán. Y el mensaje del Corán difiere del evangelio que Pablo predicó en puntos fundamentales. El evangelio bíblico dice que Jesús es el Hijo de Dios. El Corán niega que Dios tenga un hijo. El evangelio bíblico dice que Jesús murió en la cruz y resucitó. El Corán dice que no fue crucificado. El evangelio bíblico dice que la salvación es por gracia mediante la fe. El Corán enseña un sistema de obras y sumisión. Estas no son diferencias menores, son diferencias sobre los puntos más centrales del mensaje cristiano. Y Pablo, escribiendo siglos antes de que el Islam existiera, ya había advertido: si alguien, incluyendo un ángel, llega con un evangelio diferente, no lo reciban. El profeta Daniel recibió visiones sobre los grandes imperios que gobernarían el mundo antes del establecimiento del reino de Dios. En Daniel 7, describe 4 bestias que representan 4 reinos sucesivos. La mayoría de los eruditos los identifican como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero hay un detalle en el versículo 12 que a menudo se pasa por alto. Las otras bestias también les fue quitado el dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Los territorios de estos imperios no desaparecieron. Sus pueblos continuaron. Y cuando el imperio romano comenzó a fragmentarse en los siglos V y VI, algo emergió de Arabia, del territorio de Ismael,
con una velocidad y una fuerza que asombró al mundo. Los califatos islámicos conquistaron en menos de 100 años lo que Roma había tardado siglos en construir. Se extendieron desde España hasta India. Absorbieron los territorios de los 4 imperios que Daniel había descrito. El surgimiento del Islam como potencia mundial no ocurrió en un vacío histórico. Ocurrió exactamente en la región que la Biblia había identificado como el hogar de los descendientes de Ismael, en el momento en que los imperios previos habían agotado su poder. Daniel también describió una figura específica, representada por un cuerno pequeño, que hablaría contra el Dios Altísimo, cambiaría las leyes y los tiempos sagrados, y dominaría al pueblo de Dios por un período determinado. Esto es objeto de debate entre los eruditos, pero lo que sí es históricamente verificable es que los califatos islámicos gobernaron sobre comunidades judías y cristianas, les impusieron impuestos especiales, les exigieron estatus de segundo orden y reemplazaron el calendario bíblico con el calendario islámico basado en la luna. Los hechos históricos son los hechos históricos. En Mateo 24, Jesús habló con sus discípulos sobre las señales que precederían el fin de los tiempos, y dijo algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El lugar santo, el monte del templo, el lugar donde había estado el arca del pacto, donde Dios había prometido hacer habitar su nombre. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo. El monte del templo quedó en ruinas durante siglos. En el año 691 después de Cristo, bajo gobierno islámico, se construyó sobre ese mismo monte una estructura que permanece hasta hoy, la cúpula de la roca. Dentro de esa estructura, inscrito en su interior en letras árabes, hay un texto que declara específicamente que Dios no tiene hijo, que los cristianos se equivocan al creer en la Trinidad y que Jesús fue un mensajero, no el Hijo de Dios. El lugar donde el templo de Salomón estuvo, donde el arca del pacto descansó, está hoy ocupado por una estructura que, en sus propias paredes, contradice las afirmaciones centrales de la fe judía y cristiana. Hasta hoy, los judíos tienen prohibido orar en el monte del templo. La conexión con las profecías es algo que cada lector debe evaluar por sí mismo, pero la información histórica es verificable y está ahí. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel contienen una de las profecías más estudiadas y más debatidas de toda la Biblia. Describe una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos días, y lista los nombres de las naciones involucradas: Persia, Cus, Fut, Gomer, Bet Togarmá. Cuando esos nombres se mapean geográficamente sobre el mundo moderno, la correspondencia es notable. Persia es Irán. Cus corresponde a Sudán y Etiopía. Fut es Libia y el norte de África. Bet Togarmá es Turquía. Todas estas regiones tienen una cosa en común hoy: son predominantemente musulmanas. La profecía no describe una invasión aleatoria, describe una coalición específica desde el norte y el este que converge sobre Israel en los días finales antes de la intervención directa de Dios. Y cuando Dios interviene, según el texto, no lo hace sutilmente. Hablaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. El patrón que comenzó en Génesis 16, la tensión entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael, no termina en el Antiguo Testamento. Según las profecías bíblicas, llega hasta el fin de los tiempos. Aquí está lo que la Biblia dice sobre el Islam, cuando se lee el texto completo y con honestidad. Ismael fue real, su historia fue real, la promesa que Dios le hizo fue real. Dios no ignoró a Ismael, lo bendijo, lo vio, lo escuchó cuando lloraba en el desierto, prometió que haría de él una gran nación, y lo cumplió. El Islam surgió de esa línea, geográficamente, genealógicamente, culturalmente. Eso es historia. Pero la Biblia también es clara en algo: el pacto, la línea del Mesías, la promesa central de salvación para todas las naciones fue a través de Isaac, no de Ismael. Y cuando el Islam niega que Jesús es el Hijo de Dios, niega que fue crucificado y niega que resucitó de entre los muertos.
Está contradiciendo exactamente lo que el Nuevo Testamento identifica como la esencia del Evangelio. Eso también está en el texto. Hay dos historias aquí que no podemos ignorar. La historia de Ismael, un hijo amado, bendecido, prometido para grandeza, que se convirtió en el padre de naciones que durante siglos han estado en tensión con el pueblo del pacto. Y la historia de Isaac, el hijo del milagro, el heredero del pacto, a través de quien vino el Mesías que la Biblia promete devolverá todas las cosas a su lugar. Ambas historias son parte del mismo libro, ambas son parte del mismo Dios. Y como terminan, según las profecías que acabamos de explorar, todavía no lo hemos visto. Hace 4000 años, en un desierto sin nombre, una mujer sola le dio a Dios un título que nadie antes le había dado. Lo llamó, El que me ve. Hoy, 4 milenios después, los descendientes de su hijo representan más de 1.000 millones de personas en el mundo. Ocupan los territorios que la Biblia describe, viven la tensión que la Biblia predijo, y juegan el papel que las profecías del fin de los tiempos parecen asignarles. La profecía fue escrita antes de que ocurriera. Los hechos están ahí para quien quiera verificarlos. Lo que hagamos con esa información, cómo tratamos a quienes son diferentes de nosotros, cómo buscamos entender en lugar de condenar, cómo leemos el texto completo en lugar de solo las partes que nos resultan cómodas. Eso dice más sobre nuestra fe que cualquier debate teológico. Si este video te hizo ver algo que nunca habías visto en las Escrituras, compártelo. Hay personas en tu vida que necesitan entender que la Biblia no es un libro cerrado del pasado. Es un texto que sigue hablando sobre el mundo que vivimos hoy. Suscríbete y comenta abajo. Leemos cada comentario, porque en el próximo video vamos a explorar otra profecía que nadie esperaba encontrar. ¿Cuál parte de esta historia te sorprendió más?